¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que están conectándose aquí en este programa en vivo una vez más, para todos los que se conectan de cualquier parte del mundo, transmitiendo desde Sudamérica, desde Perú, la ciudad de Lima. Yo soy Kester y esto es La Idea es Esa, un talk show cultural donde a manera de tertulias, de conversaciones inspiradoras, nuestros invitados comparten sus experiencias de emprendimiento en el ámbito artístico. No se olviden que este programa queda aquí grabado en la página de La Idea es Esa. Por favor, los que llegan por primera vez a la fanpage del programa, denle like y compartan este video en sus muros y en los grupos en los que están suscritos. Gracias por estar con nosotros y desde ya todos son bienvenidos. En la co-conducción, como todas las semanas de este programa, se encuentra nuestro amigo Renato Gago, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Renato, con tus saludos. Muy buenas noches, Kester, y muy buenas noches a todos nuestros amigos que se unen a esta transmisión. Estamos saliendo en vivo desde el fanpage de La Idea Cesa, de Medcomic y de Colectomanía Radio. Siempre recordarles que todos los sábados pueden descargar completamente gratis La Vacuna, nuestro semanario cargado de entretenimiento. Y bueno, hablando de justamente de entretenimiento, Kester, cuando hacemos una historia, una síntesis, una semblanza de la historia de la historieta peruana, vamos a encontrar publicaciones importantes como Avanzada, el diario Última Hora y por supuesto Monos y Monadas, ¿no? Y el invitado de hoy es uno de estos cerebros que estuvo en una etapa importante de este semanario Monos y Monadas, dirigido por Nicolás Yerovi. Así que, ¿con quién estamos esta noche, mi querido Kester? Bueno, el invitado de hoy es un artista que inicialmente empezó con la música en sus años muy juveniles, es como un destacado intérprete musical, pero con el paso de los años se dedicó a las artes plásticas, a la ilustración, a las caricaturas, a la historieta. Ha trabajado como director artístico para varios medios de comunicación impresos en los años 80, así como en publicaciones comerciales renombradas como Monos y Monadas y La Pulga. Demos la bienvenida entonces a don Never San Martín. Bienvenido a este programa, La Idea es Esa. Sus saludos al público, don Never, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todo nuestro querido público que nos sigue, por una maravillosa locura que tienen de seguirnos a nosotros, que también somos otros locos, porque de verdad es una locura seguir haciendo esto, como comentaba alguna vez, es como después de tantísimos años, se me ocurre volver a hacer los dibujos, a escribir y siempre estar cabeceando con un muro que cada vez se hace más denso y más grueso, que es esta represa que contiene las aguas turbias de las cacacenadas, la mugre que hacen estos señores, no solo del Estado, sino del establishment, del poder en suma, ¿no? Entonces, creo que tenemos esta feliz complicidad con el público. Yo les doy muchísimas gracias a ustedes, Kester y Renato, por haberme invitado a esta conferencia a través del fanpage de La Idea es Esa, que espero entre todos podamos escarbar, como puse en ese pequeño texto al invitar a mi gente, todas estas cosas que están bajo la tierra de este oficio chacarero que tengo yo de hacer arte, de escribir y de tantas otras cosas. Así que vamos a ponerlo sobre un tapete imaginario para que la gente vea, o en todo caso muchos de ellos lo recuerden. Bien, primero para empezar, Never, queríamos saber tus motivaciones y de repente las personas que te inspiraron el interés por las artes, ¿no? Bueno, gracias. Esta es una pregunta que acarrea, por supuesto, una respuesta que es esencial y primigenia en todos los que estamos metidos en este rollo. Desde que tengo uso de razón, creo que es un común denominador. Hay dos cosas que yo recuerdo poderosamente.
y que están impregnadas en mí y son prácticamente una de las aristas importantes de esta cosa poliédrica que tengo yo, que yo diría a estas alturas he sido injustamente beneficiado porque soy un ferviente creyente a mi manera, proscrito de mi iglesia católica, la que quiero, porque es blanca y negra, y he sido beneficiado. Pero una de las cosas, digo, que me ha seguido desde la infancia es el dibujo, porque empezó a hacer mis garabatos desde muy pequeño, desde que tengo uso de memoria, desde que tengo recuerdos, posiblemente desde los 5 o 6 años que me acuerdo de haber dibujado, y mucho me gustaba dibujar aviones y a veces paisajes, esas cosas que no sé por qué tenía yo y tengo hasta ahora una obsesión por las máquinas grandes y sobre todo por los aviones. Y otra cosa que me parece que es una herencia tanto por el lado de mi padre, pero sobre todo de los Herrera, que era la familia de mi madre. Ambos ya están muertos porque somos 5 hermanos huérfanos de papá y mamá. Este diciembre ella cumple 17 años de fallecida, o 18, perdón. Entonces, y ella tiene una voz natural de soprano maravillosa, maravillosa, ¿no? Entonces, yo de lo que recuerdo es que dibujaba y cantaba al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, era un típico provinciano, achatado, comprimido en su capacidad de reacción, entonces esto fluía sin ningún tipo de contención, porque no era mi pretensión, no, absolutamente era como si mi vida estuviera aceitada para estas cosas y fluía. Entonces desarrollé el dibujo cada vez mejor, por supuesto. Como hay un talento innato, esto se fue desarrollándose, pese a que yo no tenía ningún remilgo en que esto se manifestara. Y el canto igual, ¿no? Y como tú lo has mencionado, he desarrollado ambas cosas. Y quizás el dibujo es lo que me ha sustentado, y la casa desde donde les estoy llamando es una casa grande que... Gracias a mi trabajo, porque yo no tengo profesión universitaria, he estudiado cosas de carácter profesional, superior, pero no de universidad, ¿no? Entonces, y he vivido de eso y he mantenido a mi familia, etcétera, etcétera. Para no hacerla larga, digo. Bien, bien. Pero cuéntenos un poco lo inicial. En el caso de la música. Bueno. Que la música forma parte prácticamente de su formación artística, de su interés por el arte. Sí. Me comentó en algún momento también que estudió canto lírico y cómo llegó también a incursionar en el canto ya como de manera artística. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, gracias, Kester. Mira, como te contaba hace ratito, yo he cantado desde que creo que al mismo tiempo que iba hablando, aprendiendo a hablar. Mi padre era un profesor rural excepcional, un maestro excepcional, pero plagado de esta dicotomía tan propia en algunos seres humanos, donde nada es gratuito, sino son producto de sus circunstancias, que no es motivo para conversar ni manosear ahorita, pero él era un empeñoso. Yo soy el primogénito, soy el hijo mayor de los 5 hermanos que somos. Y una de las cosas que siempre procuró él es tener el sentido crítico, la capacidad de pensar, raciocinar, y él nos educaba en eso de una manera muy pedagógica, dramatizando, le gustaba hacerme teatralizando, y a esa tempranísima edad nos quedó grabado. Y él me permitía también leer, y yo he leído desde muy temprana edad, posiblemente desde los 5 años he leído El Comercio ya, ¿no? Entonces, hasta las letras chiquitas. Pero lo que recuerdo es eso por una parte, pero sobre todo recuerdo, a propósito de tu pregunta, que ya cantaba y siempre he sido muy festejado y me lo pedían. Y yo no quería, de verdad, porque era no voy a decir que soy un pata tímido, porque sería una gran mentira, pero en esas épocas, cuando me decían el cantar, no quería, pero tú sabes, cuando uno es chiquito... bueno, pues no te queda, los ves muy arriba, los adultos, y de repente en el fondo tienes que, tu papá multiplicado en cada ser adulto, te dé un coscorro.
Entonces cantaba y creo que cantaba bastante, para mi temprana edad, diría yo, bastante bien, muy fuera del común de los chicos, ¿no? Yo soy guaracino, no conozco mi tierra. ¿De qué edad estamos hablando más o menos? Yo tendría aproximadamente 7 años. 7 años en que ya recuerdo cómo me pedían los... A ver, cante, hijito, qué sé yo. Entonces, para no hacerla muy larga, mi segundo hermano nació en Chosica, mi tercera hermana nació en Huacho, mi tercera hermana nació en Chosica, y ahí nos pasamos, por obra de mi papá, los 3 hijos y ellos 2 nos pasamos, él pasó a administrar el casino de la minera de Morococha. Siempre me acuerdo la nieve, cualquier cantidad, ¿no? El frío terrible, las cosas, las chucherías que traían para poner para Navidad, para los carnavales, las bisagras, esas puertas de vaivén, de ese casino, las mesas de billar, etcétera, me acuerdo mucho. Y ahí nos pasamos a la montaña a ver a mis abuelos, mis abuelos maternos. Y ahí nacieron mis 3 hermanos, los restantes, que es un pueblo que se llama Cachicoto, que pertenece al Valle del Monzón, pertenece al departamento de Huánuco. Cansado de tantos avatares propios de la vida, y mi mamá, que tenía un corazón cojonudo para sacarnos adelante, siempre con una mira fija en el horizonte. Para eso sirven las utopías. Un día le escuché una maravillosa respuesta a Eduardo Galeano, que estaban con un amigo dando una conferencia, y al final dice que un pata se atrevió a decirle: ¿y me puede usted decir qué cosa es la utopía? Es una palabra jodida para responder, porque ¿qué es, no? ¿Para qué diablos sirve? Y él contaba que creo que mi amigo, por una misericordia divina, tomó la palabra y me antecedió, y bajé la tensión, y él le contestó de la manera más maravillosa que yo nunca podría haber contestado. Y le dijo: la utopía es como un punto en el cielo que tú tratas de alcanzarla, pero nunca la alcanzas, porque siempre mantiene la distancia respecto a ti y siempre está lejos. Pero ¿sabes cuál es el objetivo? Que nunca dejes de mirarla y hacia allí vayas. Entonces mi mamá tenía eso. Como yo soy el mayor, ya había estudiado 3er año de primaria, así como se puede en esos lugares, como saben ustedes. Mi papá era profesor, nos enseñaba en una sola mesa grande a los 5 o 6 grados de transición a quinto, así que habían 2, 3 de un grado, 1 de otro, qué sé yo. Y en una escuela primaria tuve que viajar con mi papá para dar mi examen final, lo pasé. Y mi mamá, con un tío que trabajaba en el estanco de la coca en ese pueblo de la selva, en Cachicoto, conversaron. Es decir, yo me enteré que habían conversado porque decidieron, y dijo: te vas a Huánuco, es decir, a la capital del departamento. Entonces yo llegué a Huánuco y él me hospedó en la casa de la casa de su familia. Él se quedó en la selva. Y a mí me prohijaron prácticamente. Yo era un pequeñito de 10 años y llegué a Huánuco el año 61. Y me acuerdo mucho, con una nostalgia muy querendona, de esa ciudad maravillosa, que es típico de la serranía. Pero Huánuco tiene una geografía muy particular, a pesar de ser sierra. Tiene un clima, por eso le llaman la ciudad de la eterna primavera, igual que Trujillo. Y socialmente su gente no parece serrana. Porque muchos, y esto es, voy a pecar de repente de racista, me lo voy a permitir, es decir, con cierta vergüenza, para decir esto, que no debería decirlo, pero lo digo para que sepan ustedes cómo eran estos famosos patamarías que les dicen a los huánuqueños, esos huánuqueños rancios de aquella época. Estoy hablando de los años 60, principio de la década del 60, la maravillosa década del 60. Y ahí debuté en una ciudad que para mí era enorme, pues tenía mangas largas, la ciudad, el pantalón era larguísimo, tenía que doblar el botapié, todo me quedaba grande, pero era maravillosamente grande y me sentía chiquitito ahí, pero enorme al mismo tiempo. Debuté en el colegio de la Gran Unidad Escolar de Ciudad, y al año siguiente vinieron mi familia, mi mamá. Agarró sus chivas, agarró a sus hijos, más que a sus chivas, pues las chivas eran sus hijos, las chivas principales,
Ya. Se metió un camión a un mixto, que entre paréntesis espero que lean el artículo que por primera vez acaba de publicar una Sí, revista sí, editada por un peruano en sí, España para toda América Latina. lo he visto, le he Ya, dado y una este ojeada y mixto, me he prometido leerlo sí, ahora, ya, correcto, gracias a gracias. nuestro amigo Carrie, que Gracias, nos ha gracias. Él es pasado el que me el link. vinculó y mi amigo me buscó Alma, y ya le dije encantado de colaborar. Bueno, entonces en ese mixto llegaron a Huánuco y ahora sí tomo perdónenme la longitud de la palabrería, pero es para que el público sepa también, indudablemente ustedes, a través de ustedes en la radio. Fue el año 62, cuando nos ubicamos en la calle Damaso Verón, me acuerdo el número, 271, la segunda cuadra de la calle Damaso Verón, que era solamente de ripio, tierra sentada, ¿no? A 2 cuadras del colegio, la Gran Unidad Escolar Lorenzo Bravo, que ya eso era asfaltado. Ese año, a mitad de año más o menos, mi hermano mayor por parte de padre, que se llamaba Walter porque murió en un accidente grave, 4 personas en un carro, allá en Huánuco, hace ya más de 20 años. Más de 20 años, quizás 23, 24 años, o 25, no sé. Y él me llevó, y la primera canción que canté, porque se acababa de aperturar, de abrir una nueva radio en Huánuco, porque la señera era la radio Huánuco, la más vieja de Huánuco, la única emisora que había en Huánuco. Pero regodeada como la Iglesia Católica, en que tienes tu aforo de 95%, casi repleto de gente, dice, esto no me va a quitar la gente. Y en Huánuco también era así la radio, es decir, pero se quemaron porque todo evoluciona y todo avanza y muchas cosas son exponenciales. Entonces se abrió esta radio de otro profesor de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, también era otro el dueño, otro profesor, ¿no? Uno enseñaba música que para mí ha sido uno de los, era Andrés Fernández, que con cariño le decíamos Anchico Fernández. Para mi gusto y recuerdos de esa época de colegial, estoy hablando de primaria y secundaria, porque ahí se entraba desde 4º año de primaria en ese colegio, ha sido el mejor profesor que he tenido en mi vida. Enseñaba música, que normalmente es un cursillo de pacotilla y completamente desdeñable, ustedes lo saben, ¿no? Tu papá te decía, te has jalado en música, inclusive hasta te daba un beso, ¿no? Pero no, él hizo completamente hipnótica y hasta ahora lo guardo con maravilloso cariño esos tiempos con él. Entonces él manejaba esa radio y este otro profesor que enseñaba inglés, que era un profesor Pastrana, creó esta radio Onda Guayana. Salió con todo a matar, más chiquita que la otra, un poco más chica, pero con su auditorio que tenían todas las radios. Y ellos crearon un programa infantil que se transmitía los domingos a creo que era de 9 a 12 de la mañana, del mediodía. Y este programa se llamaba Guayagalandia. Lo dirigía un señor que, aprovechando la costumbre de llamarle tío a los conductores de programas infantiles, acuérdense del tío Toby, del tío Johnny, él se puso el tío Toby allá. Y Toby, acuérdense que era la otra pareja de la pequeña Lulu, entonces era una celebridad del cómic. Se puso eso y estaba, así como tú y Renato, estaba, co-conducía una chica, que ahorita no me acuerdo bien el nombre. Ahí debuté con mi hermano, me llevó, él tocaba guitarra, y me llevó y canté un corrido mexicano a los 10 años de edad, no, a los 11 años del año 62 por primera vez. Y fue la primera vez más contundente de mi vida porque me quedé hasta que me salí. De la noche a la mañana salté de la manera más descomunal que ningún saltamontes puede saltar. Y yo lo hice, pero en ese tiempo, no sé cómo, por estas cuestiones aleatorias de la vida, porque yo cantaba absolutamente otras cosas. No sé si se acordarán ustedes, porque no es absolutamente de su eco para ustedes, si es un abuelo igual que yo. El cantante Joselito, el cantante español Joselito, el niño prodigio que para mi gusto, que es un gusto nada sobón,
de lo más cercano a la realidad, es posiblemente una de las voces más extraordinarias de un niño que he escuchado hasta ahora, ¿no? Tenía una voz espectacular, hice un montón de películas, pero antes de ver las películas yo escuchaba. Y mi mamá tuvo la enorme gentileza de comprarme, me engreía, me echó, compró un LP y después vi la película y nunca más me despegué de Joselito y empecé a cantar esas canciones españolas. Bueno, para tratar de cantar como Joselito hay que tener pues una voz que no defraude y que no lo incomode al señor, ¿no? Sobre todo a uno. Entonces, gracias a eso, yo tuve un avasallaje camino en el canto, ¿no? Llegué a conquistar el podio más alto de la ciudad en aquella época, y el año 64, estoy hablando del 62, 63, 64, a finales, vinieron unos señores de Lima, como siempre iban a provincias a dar sus conciertos, ¿no? Y había un señor que era el productor, que llevó a estos artistas a Huánuco, y habían coordinado con la emisora hacer una especie de rivalidad, entre comillas. Primero nos íbamos a encontrar en Cerro de Pasco, donde nos encontramos, ¿no? Y después digamos, rematarlo en la ciudad de Huánuco. Fue así, y fue allí donde conocí a este señor, del cual me acuerdo su nombre y guardo tanta gratitud por el trabajo que hizo conmigo, que llegó a ser mi representante musical, el señor José Alvarado, que también cantaba, pero era un tipo muy despercudido, un tipo bajito, medio rechonchón, ya posiblemente 40 años quizás. Bueno, él me conoció ahí y se impresionó por lo que veo. Yo era si bien tenía la gloria en mis manos, no la sabía saborear. Entonces, me conoció ahí, fuimos a Huánuco, me reconoció ahí y ya me dio ciertas instrucciones de no dejar de sonreír mientras cantaba, qué sé yo. Nunca me olvido de esa noche que fue el domingo en el cine central, que era el mejor cine, el cine más ficho, vamos a decir, de la ciudad, que habían dos cines, uno era el cine Huánuco y el otro el cine central, que era un cine teatro mucho más grande, más elegante, vamos a decir ahí. Así que ahí se llevaban todos los conciertos. Esa noche me acuerdo, me hicieron cantar hasta 4 canciones, el público de pie me seguía aplaudiendo, me hicieron cantar 2 canciones más porque estábamos prohibidos, solo podíamos cantar 2 canciones por la cantidad de artistas, pero el público no me dejó y guardo con mucho cariño eso, que posiblemente he diseñado durante tantísimos años. Poca gente sabe que he sido cantante y este señor tomó la generosa y decisión de traerme acá a la ciudad de Lima. Fue a mi casa, saliendo del cine, le presentó a mi mamá y le conversó ahí, y yo no estaba presente cuando hablaron, y mi mamá se dejó convencer fácilmente. Mi papá no estaba porque era profesor rural, estaba en el campo, fuera de la ciudad. Venía cada fin de semana, y ahí le dijo que me traería a Lima, y vine a Lima a cantar. Canté en lo mejor de la semana de la Escalera del Triunfo que tenía Augusto Ferrando en aquella época, todavía no era Panamericana Televisión. Gané el trofeo Triunfo en lo mejor de la semana. Ese trofeo me entregó Guido Monteverde, que era un periodista dedicado al espectáculo, un tremendo periodista. Creo que no ha habido otra repetición como él, porque tenía mucha fama y hacía lo que quería con su trabajo, y traía a los artistas que quería, etc. Y en esa misma noche Ferrando me contrató para ser artista exclusivo de la Peña Ferrando. Bueno, ese es en términos generales, digamos. Yo llegué entrando con 13 años y el 23 de abril cumplo 14, así que ese mismo año que entraba tercer año de secundaria, cumplía 14 años en abril, o sea, casi empezando las clases. Quiero decirles que desgraciadamente ese año
me cambió la voz también, ¿no? Entonces, ya habré cantado 4 meses más para la Peña Ferrando y ya después, poco a poco, mi regreso a Huánuco fue apoteósico con otro chico que también salimos, que se llamaba Peter Arce, que desgraciadamente este año nos ha dejado producto del COVID. Él se dedicó a tocar guitarra, qué sé yo. Bueno, nos separamos ya para siempre, prácticamente desde el año 65, ¿no? Nos fuimos hasta Pucallpa, regresamos, terminé en Lima y regresé a Huánuco. Eso más o menos es en términos generales. Y posteriormente, pasado este tiempo, cuando ya la gloria todavía me seguía, etcétera, pues tendremos otro momento para conversar sobre eso. Y me desbordaban las chicas, que era un ídolo que ni yo mismo sabía lo que tenía en mano. La verdad, tengo gratísimos recuerdos y yo ya era un adolescente, tenía 15, 14 años cuando regresé a Huánuco, ¿no? 14 años. Y las chicas, teníamos una panadería también en la calle Mayro, en el barrio de San Pedro, y ahí se amontonaban porque justo había una gran unidad escolar de mujeres y se amontonaban en esa tiendecita chica que teníamos. Y yo tenía unas fotitos con mi firma autografiadas y que se los entregaba. En realidad yo no sabía manejar eso, ¿para qué les voy a mentir, no? A mucha gente les debo haber caído chinche también de repente, porque creo que lo que menos se puede hacer ante la generosidad de tantísima gente es sonreírles, agradecerles por el gesto, pero yo era un pavazo, pese a la gloria, ya concebida y ellas no se merecían eso, ¿no? Entonces creo que les fallé un poquito, pero ellas se bancaron todo eso, se comieron todo eso y me seguían a todas partes. En Huánuco era una celebridad enorme. Ese año hice chanchada y media también con mi tiempo, con la fama que tenía, y un amigo que me sacaba todos los días, salíamos ahí, me tiraba la pera en el colegio, un desastre académico. Repetí ese año, volví a hacer cuarto en quinto, que fue el mejor año de mi vida, académicamente hablando, porque tuve profesores de altísimo nivel, que eran de superior, el Instituto Pedagógico Nacional. Regresé a Huánuco y ahí empecé a estudiar canto lírico, como me dice Néstor, ¿no? Como me preguntó. Ahí empecé a estudiar en la Escuela Regional de Música, donde se enseñaba canto lírico. Y tuve 2 profesores, estudié 2 años ahí, participé en el coro, fue una época muy bonita. Y ahí ya me vine a Lima. Miren lo que son las cosas, postulé a San Marcos el año 69 y no ingresé por el adefesio de 9 milésimos. 9 milésimos, no estamos hablando de centésimos, ni menos de décimas, sino 9 milésimos. Y le dije a mi mamá, pucha madre, no he ingresado, ya, bueno, el próximo año. Llegando a Huánuco supe que habían ingresado 50 personas más. Yo era el segundo en la lista. Pero dije, ya no te preocupes, mamá, yo el próximo año ya voy y vuelvo a postular. Nunca más volví a postular y la vida es esta, no es otra cosa. Y acá en Lima, posiblemente el año 75, sí, 75, 76 más o menos, estudié canto en el Conservatorio Nacional de Música. También fui el engreído de mi profesora contralto, era el mejor alumno. Bueno, eso es en términos generales. Y de ahí he sido director de un coro en un grupito juvenil cristiano que formé. Y dimos que hablar, hemos cantado en todos los teatros de Lima, en todas las iglesias prácticamente importantes de Lima, y hemos dado que hablar. O sea, hay un grato recuerdo sobre eso. He hecho hasta teatro también, ¿no? He escrito teatro. Eso sería en términos generales, mi querido Kester, respecto a esta otra arista de qué hacer artístico. Never, discúlpame, ha habido ciertos problemas técnicos. Sí, eso me he dado cuenta, pero yo no he parado de hablar, no sé, estaba alucinado, creo. Sí, no, pero es perfecto, porque hemos podido encontrar acá una faceta que muy pocos conocen. Sí, muy poco he hablado de eso, casi nunca. Sí. Acá tenemos algunos saludos. Gracias. Juan Manuel Loaiza, saludos por esta magnífica idea de entrevistar a los colegas, dice.
Gracias, gracias. Veo la foto de Carrie. Seguimos con los problemas de conexión. En estos tiempos Y peor, Renato pues parece que imagínate también tiene el mismo problema. en estos tiempos de cuarentena, imagínate, todo el mundo está enchufado a la internet. Sí, acá Y eso no solo Carrie distrae, también. sino Abrazo complica las Renato, abrazo cosas. que este dice. Gracias. Listo, a ver, ahora sí. ¿Sí me escucha ahora, no? Sí, sí, te escucho perfectamente. Rodrigo, Rodrigo Peláez también, conectado desde Bolivia. Un saludo, Ujú. dice. Jaime Latorre, Ah, sí, Jaimito a Latorre, ver, un artesano también, un escritor. Gracias, Jaimito, un abrazo ¿se grande. ve? Un placer escuchar a Never San Martín. Hace falta conocerlo mejor. Personaje admirable, dicen. Gracias, gracias. Mariluz Silva Angulo. Mi gran amigo Guanequeña, que espero que se mejore prontamente también. Una gran persona. Un beso, Mari. Gracias por escribir y por estar aquí. Ujú. Sí, bueno, tenemos problemas con la transmisión. Vamos a seguir hablando un Claro, poco. claro que Parece sí. que Never, tú sí, tu colección sí es buena, parece. Nos gustaría Sí. saber, ya hemos Sí. sabido tu incursión en la música. Uy, ¿Cómo es algún que, día les contaré, ese es un montón. sí, cómo llegas a lo que es el dibujo y las artes Ya, plásticas? Tus ya. días en Bellas Artes, ¿cómo fueron? A ver, bueno, yo he desarrollado, bueno, también voy a cansarlos con lo mismo, porque creo que a todos les han hecho las mismas preguntas y las mismas respuestas otra vez. Los que tenemos esta aptitud por el dibujo, por la pintura, indudablemente que nuestra primera escuelita ha sido el reducto pequeño, inefable del tiempo escolar, del tiempo colegial. Así que en el colegio hemos hecho, y he sido junto con otro amigo, Mirabal, que ya falleció también producto del COVID, que es de mi promoción, hemos sido los mejores dibujantes, artistas gráficos de nuestra época en el colegio. Me podría atrever a decir que yo dominaba más, ¿no? E inclusive me acuerdo que me atreví a hacer mis primeras caricaturas en unos compañeros en el colegio, que era festejadísima por todo, porque este es el gran beneficio que tiene la caricatura, como se ironiza gráficamente, de Ujú. alguna manera se voltea la tortilla para atenuar esta cosa rigurosa, acartonada, que es la vida prosaica, que sé yo, silvestre cada persona. El humor gráfico hace esto posible, este acto mágico de transformar, de voltear la tortilla y convertirla en una crema chantilly, una torta de tres leches, posiblemente un budín. Entonces, fue así como debuté ahí, ¿no? De ahí me vine a Lima, bueno, quiero decir, en ese trance que cuando ya estaba en cuarto año de media, creo, cuando ya estaba en cuarto año de secundaria, a los 14 años, teníamos ciertos padecimientos económicos, a pesar que la casa era grande y mi mamá se valía también no solo de la panadería y la tienda, sino tenía creo que cerca de 14 pensionistas que daba pensión, entonces había cierta, no era bollante, pero vamos a decir, supervivíamos en realidad, no nos dábamos la gran vida, pero era una casota enorme de 16 habitaciones, más un corral al fondo. Entonces, eso lo alquilábamos, por supuesto. Entonces, digo entre paréntesis,
al ver esto dije, y yo tenía ya cierta actitud cada vez más desarrollada, y me gustaba mucho la ilustración. Y empecé a hacer mis pininos, también te lo comento esto, Kester entre paréntesis, de la poesía. Ajá. No de la crónica, la que hago ahora, sino Claro. de la poesía. Y empecé a hacerle poesías, creo que a la persona más indicada, que era mi madre. Ah, qué interesante. Eso procuró al leerlo, mi hermano mayor lo leía, que también escribía, y mi papá también escribía de ellos. De mi padre nos viene la vena poética. este rigor de vuelo, sí, la vena poética. Entonces eso acompañado con algunos dibujos que le hacía, los hacía enmarcar, se los regalaba a mi mamá, qué sé yo. Pero entre esos dije, ¿y por qué no puedo trabajar y ganar mi platita ilustrando? Hice mi aviso, mi letrero, lo pegué en la puerta en una cartulina, se hacen dibujos de todo tipo. Y ya te imaginas, el colegio de mujeres al costado, con la celebridad que yo tenía, era tramposa la celada, ¿no? Pero creo que no lo era tanto porque me venían a pedir un montón de trabajos y yo empecé a debutar cobrando y cobraba, pues, bueno, no sé, 20 soles, 10 soles, 30 soles. Creo que 50 soles era una bestialidad cobrar, ¿no? Pero a veces te encargaba, empezó un arte, dibujarte, ponte una catedral en un pliego de una cartulina dúplex. Me acuerdo, es grande, pues de 1 metro por 70, creo que era inmenso, ¿no? Y que encima era lustrada en una parte y era imposible trabajar con la acuarela, pero no sé qué diablos hacía. Bueno. Y empecé a hacer ilustraciones y también venían desde de la Universidad Herminio Valdizán, porque yo hice hasta venirme de Huánuco. Yo me vine de Huánuco el año 71 y el año 72 vinieron mi familia. Vino mi familia. Me acuerdo que fue después del sismo del 70, mucho me acuerdo de eso, ¿no? Empezando el 71 me vine a Lima. Y hacía las ilustraciones, cada vez hacía mejores ilustraciones, porque he hecho inclusive en cartulina negra, me acuerdo que hice unas ilustraciones de unos animales, los patas me decían, diablo, compadre, eres un bravo. Y creo que yo después empecé a copiar en un cuaderno de dibujo que vendían en las librerías para dibujar, y yo ahí dibujaba. Esto también lo he llegado a votar porque he hecho un idiota, lo he votado, porque eso debería tenerlo para guardarlo como un recuerdo. Pero un día de esos lo regalé. Bueno, y de ahí, estando ya en Lima, me dediqué a otro trabajo porque estaba muy mal económicamente. Pero en ese tiempo tan flaco, tan esquelético, tan anoréxico, no sé qué estupidez desmesurada me asaltó, me atrapó por el cogote y me empujó hacia la Escuela de Bellas Artes. Entonces, entré a la Escuela de Bellas Artes, di mi examen, y todos los que se demoraban pues 2 días para hacer un bodegón a lápiz, ¿no? Yo lo hice en 3 horas aproximadamente, tenía mucha velocidad. Y al toque me aprobaron, entré, al día siguiente fui para tontear. Bueno, me aprobaron, entré. Y ahí conocí a un gran amigo que ganó el primer premio en la Escuela de Bellas Artes, que es Eduardo Cervantes, que es un gran hiperrealista hasta ahora, ¿no? Un gran pintor, egresado de la escuela, pero yo solamente estudié el primer año con todo el rigor posible porque era asfixiante el horario. Tú entras a las 8 de la mañana, no, a las 9 de la mañana, sales a la 1, como te comenté la vez pasada, regresas a las 4 de la tarde y sales a las 9 de la noche. Entonces, ¿qué diablos vas a hacer en ese transcurso? Porque tienes que comer. No tenías vida. Exactamente. Tenía vida, pero era una supervivencia. Eso no era vida. Era una muerte lenta, era un adelanto de cómo va a ser el paso al más allá o antes del paso al más allá. Claro que era más acá, ¿no? Muy terrible. Entonces, el segundo año lo hice ya, hacía medias. No te miento, porque empecé a trabajar. Eso fue el año 73 ya. Empecé a trabajar en una fábrica. Y yo era un gran trabajador. Siempre he sido un gran trabajador, un tipo muy responsable en mi trabajo, ¿no? He trabajado hasta sacarme el jugo. He hecho un bagazo, regresaba a mi casa, pero la juventud así que te recuperarás en un 2x3, así que tiene esa magia del cuerpo joven.
Hoy no podría hacer eso porque estaría con antibióticos en la columna, etc. Aunque la mente tiene otro proceso y otra aceleración. Pero al año siguiente, que ya era el año 74, empezando el año empecé a trabajar con un grupo de ingenieros y arquitectos. Y soy también un experto haciendo... Esta casa que tengo yo lo he diseñado yo. Yo he hecho los planos de esta casa. Y lo ha avisado un ingeniero, por supuesto. Pero yo he hecho toditito de los 4 pisos. Entonces, yo conozco de esto. Y a mí me engreían, y siempre así como es parte del dibujo, también el dibujo técnico, hacerlo en cartulina, en papel Canson, en transparente y con estilógrafos. Por primera vez agarré los estilógrafos, que todos los gráficos hemos utilizado el estilógrafo, pero también la pluma, yo he llegado a utilizar la pluma junto con Mechaín. Y la pluma es otra riqueza, es otra paja diferente. Perdónenme la expresión, pero no quiero decir porque el otro es un poco más grueso el adjetivo, pero tú llegas a tener un placer inusitado, inefable al dibujar. Para quien ama esto, quien es su pasión, esto es eso. En eso se convierte, ¿no? En un acto mágico, en una cosa enajenada, dejas de ser tú, ¿no? No sé qué diablos te pasa, pero te pasa. No sabes cómo explicarlo, porque solo el que lo vive sabe y puede explicarlo. Como decía el gran Fellini, solamente el que ha estado en prisión puede hablar de la libertad de una manera realmente conmovedora, ¿no? Y ya en el 74, que iba pues era prácticamente como un visitante más o menos asiduo a la escuela. Iba para lo que más me gustaba, que era la pintura y el dibujo. Mandé al diablo la teoría, porque tenía que trabajar. Entonces me escapaba, iba así, ¿no? Cabeceando. Y el mismo año 74, el mismo tío que me dio la gran noticia generosa de llevarme a estos ingenieros, él mismo fue el que me dijo: compadre, hay una vacante en la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario, que es del Estado, es una entidad independiente del sector agricultura, y ahí están necesitando un ilustrador. Me fui y me presenté con los pocos trabajos que tenía, que ya había hecho, y había hecho unos trabajos hiperrealistas, no sé si tú sabes lo que es el hiperrealismo, es copiar lo figurativo tal cual ves. Así es con su... Yo te hacía con el pincel redondo, finísimo, 02, que es finísimo, pelo por pelo lo trabajaba, y con una paleta de color que la intuición, el sentido común me había desarrollado. Por ahí habría leído también, habré visto, sin duda, ¿no? Desde pequeño leo los cómics, desde los 11, 12 años leo cómics. He sido un ferviente coleccionista de cómics, ¿no? No me gustaban mucho los de la Marvel, DC, no me gustaban mucho. Yo leía otro tipo de cómics, más los de Editorial Novaro. Sí, no me gustaban tanto los superhéroes, aunque también he dibujado a los cachacanistas que salían en el diario La Crónica, bueno. Entonces esa ha sido mi época académica en cuanto al que no te enseñan absolutamente nada, ningún profesor. Ahí se pasea, pone las manos atrás, te ve ahí. Obviamente le agarra camote tu profe que te quiere, porque sabe que hay talento en este pata que va a desarrollar, pero que no le conviene que sea su enemigo ahorita. Entonces cierra la boca, la engrapa y no te dice un carajo. ¿Entiendes? Pero sí, por ahí te dicen, sí, acá un poquito más de luz, que no te dice qué colores tienes que mezclar para este color, cómo tienes que plantear el esbozo. Nada. Y me parece formidable porque es una escuela más o menos socrática. Tú tienes que encontrar tu camino. Es así. Y yo encontré el mío, ¿no? Pero eso me sirvió para muchas cosas después. O sea, incrementó, consolidó, ancló mi capacidad de pintor y de artista gráfico, ¿no? En esta empresa, en esta entidad del Estado he trabajado un poquito más de 15 años. Pero trabajando en la empresa es que debuté
como humorista gráfico. Bueno, hasta ahí te llevo porque seguramente me vas a preguntar sobre eso. Interesante. Y es ahí también trabajando en esta empresa o esta institución de Claro, del apoyo Estado. alimentario, oficina Ujú. de apoyo alimentario, Sí, sí, también entró al diario El Nacional, ¿no es cierto? En claro. esa época Sí, sí. también. Justo iba a seguir con eso. Estando ahí, Sí, mira, me sucedieron cosas determinantes en la vida. ajá. Estando ahí me casé, Ujú. ¿no? Ahorita acaba de pasar mi señora, que acaba de llegar de la calle, todo el día estaba fuera, de ser muy temprano. Felizmente casado. Digo, es un decir felizmente casado, pero sabes que hoy estamos 9, el 7 hemos cumplido 39 años de casado. Ah, El 30. 7, hace 2 días, 39 años de casado. Bueno, me casé ahí, una mujer muy linda. Eh, bueno, y con todo su paquete viene, y yo también entré con todo mi paquete, bueno, el desarrollo propio de la convivencia, qué sé yo, bueno, en fin. Pero volviendo a la cuestión laboral, estando ahí empecé a tener, yo tengo una manía, querido Kester, que es con natural en mí. Posiblemente es una herencia de papá, no sé si es cromosomática, genética o producto cultural de la enseñanza de mi padre, del martillaje sobre nosotros, de hacer bien las cosas. Eso yo lo he hecho mío siempre, lo sigo haciendo mío, es parte de mi manera de ser. Cuando yo dibujo, nunca veo a quién está dirigido el dibujo. Es decir, no es a quién está dirigido, sino no me importa el cliente, me importa el trabajo. Y como es placentero para mí dibujar o escribir ahora, yo hago bien las cosas. Siempre que he jefaturado, he dirigido a grupos de chicos, siempre les digo, cuando tú hagas una raya y trabajas con un estilógrafo 02, que es jodido trabajar con un 2 porque es fino, que se note que la raya lo has hecho con una regla, que has mantenido una presión especial, una perpendicularidad especial del lapicero para que se traslade la tinta con el mismo grosor. Obviamente, si lo veo con lupa voy a ver la diferencia de grosor, pero a simple vista no lo voy a notar. Ese es un buen trabajo. Cuando hagas un punto, demórate en hacer un punto. Entonces, como yo he trabajado toda la vida así, en esta oficina no sabes el cariño que me ha tenido la gente, porque donde he ido, esto no es inflarme, no es echarme, no es alábate coles, no es eso. Si una cosa tengo, no tengo pelos en la lengua. Bueno, nadie los tiene, ¿no? Entonces, no me gustan los bombos. Detesto la subonería, la faranela, la pirotecnia alrededor de la mediocridad, la detesto, ¿no? Que todos sean genios, maestros, La no sé, chambonería. sí. Claro, y el chambón también tiene ese nombre, entonces, si tú tienes el mismo adjetivo que un chambón, bueno, pues si fueras un pata aprensivo, te jodería la vida, entonces, pero gracias a Dios no soy así, entonces, bueno, la gente generosamente seguramente dice eso. Entonces, he tenido esa manía y eso me ganó, primero, abrir las puertas de muchos clientes que me acompañaron casi hasta el final. Muchos han perecido en sus empresas, qué sé yo, pero hasta donde han estado han sido fieles conmigo. Y he trabajado con ellos, he trabajado con el Hotel Crión, con Caretas, con muchos diarios, con El Comercio. Bueno, estando ahí, debuté en Radio Nacional, que por una cuestión aleatoria también me conocí con el hermano de Pepe Olaya, que era el dueño o el director del Diario Nacional, que era uno de los mejores tabloides de su época, porque ellos salientes del Diario La República, que también fueron fundantes, salieron para hacer el Diario Nacional. Se llevaron un grupo de gente selecta periodísticamente hablando. Y por primera vez conocí lo que es el mundo del diario. Adelantado para su época en esta cuestión de la tan manoseada y manida cosa de la ideología de género, que felizmente no lo vamos a tocar por una cuestión aséptica. Así es. No todo está mal, por supuesto,
pero hay cosas que son exageradas, ¿no? Yo estoy absolutamente a favor de la igualdad. Tiene que haber derechos, no solo de género, sino sociales. Equidad social, los mismos derechos para todos, ¿no? Bueno, entonces ahí, hermano, la chiquita, la vieja, el pata, mayor, chiquito, todos igualitos. El trato es igual. Indudablemente que bajo esta aparente equidad hay una cosa que no podemos soslayar, que es viejísima, más vieja que nosotros, que es el machismo, que lo hay. Entonces hay ciertos privilegios, ciertas prerrogativas que siempre se le dan a los ranqueados, pero la mujer está entrando ya, ¿no? Está entrando, está empoderándose poco a poco, pero para mí fue importante. Y el lenguaje, que es un lenguaje de gran procacidad. Yo que era un remilgoso en eso, más recatado, por supuesto, hombre, claro, con ciertas licencias propias de machismo, del machista, del macho, pero que en mi casa no podía, pues no se podía, porque es más, acuérdate tú que antes se decía, incluso es una mala palabra. Que entre paréntesis le escuché dar una clase maestra, corta pero maestra, al negro Fontana Rosa, el famoso dibujante argentino. En un grupo de élite de unos conferencistas, y él con esa forma relajada, didáctica, pedagógica, y haciéndonos reír, nos convenció de la barra basada de adjetivar como malas palabras aquellas que tienen en su sustancia la capacidad de decir una cosa que en términos más puristas no lo podemos decir, ¿verdad? Entonces, claro, a veces inclusive es necesario decir alguna lisura para claro, resaltar. Un carajo o decir eres una mierda no significa lo que estamos acostumbrados a decir, pero contiene en la palabra, que esa es la propiedad de todas las palabras, la capacidad contenedora de decir algo. Una idea está contenida en esa, ¿no? Entonces, más cuanto es un adjetivo, porque un adjetivo es absolutamente contundente. Bueno, entonces aprendí eso en los diarios. Yo entré en el año en que debutó García como presidente de la República, donde las promesas utópicas... bonitas y falsas, como decía sí. El vals. Creíamos en él y tenía todas las de ganar, porque era un líder sine qua non, era un líder apropiado. Todos creímos en él. Creo que astirios y troyanos creyeron en García. Primero porque era muchacho, y este es capaz de hacerlo. Y ya sabemos de lo que fue capaz de hacer. Entonces yo debuté ahí, me llevaron por este amigo, el hermano de Pepe Olaya, porque necesitaban un ilustrador para un suplemento cultural que lo manejaba el gran periodista que es Paco Landa, que fue mi gran amigo. Y ya se murió, después de casi 11 años de padecimiento en coma. ¿No? Sí. Entonces, él dirigía un suplemento que se llamaba Primera Línea. Y yo primero entré para hacer las ilustraciones a full color en la contratapa, porque solamente la tapa y la contratapa eran a color. Y ahí todo el interior, creo que eran 16 páginas, tamaño tabloide, eran en blanco y negro. Y de repente Paco me dice, oye, compadre, me quería muchísimo y me respetaba mucho, porque yo era un pata, como te cuento, soy hasta ahora un pata. Tú me dices, para tal día te tengo una cosa. No te tengo una cosa de fecia, jamás. Eso no entra ni... Ojalá que nunca me dé el Alzheimer, pero hasta cuando me valga por lo que pienso y siento, haré bien las cosas, ¿no? Ese es mi propósito. Estoy anclado en esa forma de pensar. Entonces, se atreve, él me dice, compadre, ¿puedes hacer caricaturas? Mucha que yo le tenía miedo, pues desde el colegio, imagínate, ya habían pasado como 10 años aproximadamente. ¿No? No, 5 años. Entonces, no, sí, pues, 8 años habían pasado. 5 años. Hasta 5 o 7 años. Bueno, entonces le dije, pucha, papita, me puso pues buscándole cualquier tipo de pretexto para no hacerlo, pero temblaba de miedo. Porque una cosa es dibujar para una chanza y otra cosa es un diario porque se va a hacer público. Claro, ¿no? Exacto. Pero como yo había hecho y confiaba en mi mano, dije, lo compadre me dice, no, si falla, pues ¿cuál es el problema? Y ya pues periodista ranqueado, pues, ¿no?
Entonces ya me atreví y me salió, hermano. Me acuerdo que hice de Fidel Castro, hice como 3 caricaturas, ¿sabes? Y después hacía algunos retratos a lápiz. En el pedacito que me daban, yo hecho un burro, lo hacía en el tamaño reservado para eso, en vez de hacerlo grande y ellos lo iban a reducir por fotomecánica. Pero mira mi taradez, ¿no? Entonces, pero eso hacía que mi trabajo sea más pulido aún, porque en pequeñito no podía cometer errores, ¿no? O más trabajados en todo caso. Y debuté así. Y en ese trance, un día me llama Pepe y me dice, compadre, y estaba un grandazo sentado a su lado con un gabán grande, pues fumando su infaltable cigarro. Me dice, ¿lo conoce a Nicolás? Y yo decía, no tengo el gusto. Él es Nicolás Yerovi. Y yo ya había hablado porque ya había visto Monos y Monadas, ¿no? Y sabía de su abuelo, el fundador de Monos y Monadas en 1907. Entonces ya Nico tenía pues una celebridad ganada, y de esa época dorada, de estos chicos irreverentes que salieron, Carlín, Toño Cisneros, Rafa León, Juan Acevedo, Cannabis, Darko, en fin, ¿no? No todos eran notables, por supuesto, pero Carlín era una de las vacas sagradas. Bueno, pero se sabía de Nicolás Giroy. Bueno, entonces me dice, como has venido trabajando, compadre, creo que la persona indicada eres tú y vamos a hacer una falsa central con Nicolás que se va a llamar El Diario Íntimo de Nicolás Giroy y tú vas a ilustrar con 4 ilustraciones todos los domingos. Ucha, dije, ya, bueno, y ahí me conoció Nicolás, me cayó muy bien, me cayó Nicolás, creo que le caí muy bien a Nicolás porque era un pato muy respetuoso, muy trabajador también, no era un sinvergüenza, pero no lo soy tampoco, no me gusta. Entonces, ya pues hicimos eso y empecé a trabajar por primera vez y ahí empecé a debutar también con algunas caricaturas. Como ya los había hecho en el suplemento, los hice también en el periódico. Y ahí empezó. De repente habíamos trabajado más o menos unos 4 meses, porque yo entré más o menos a medio año ahí. Y ya llegando casi a diciembre, sí, me dice Nicolás, compadre, el Nacional se va a ir a Prolongación España, donde está Migraciones, ahí en el primer piso, primer y segundo piso han alquilado, un local más grande que el de acá. Ah, no me digas, sí, y ahí nos vamos toditos. Y que, lo que no sabes es que vamos a arrancar con Monos y Monadas otra vez. No me digas, le digo, sí, dice, vamos a sacar un suplemento del tamaño tabloide también, pero es un suplemento fuera, no dentro del periódico, ¿no? Ajá. Y a Nicolás se le había ocurrido una broma, una ironía maravillosa, ¿no? Una frase vendedora que decía, mejor dicho, por Monos, decía en el periódico, reclame con Monos y Monadas su diario nacional. Reclame con Monos y Monadas su diario nacional, o sea, al revés, ¿no? O sea, como que el diario nacional. Claro, como que el nacional es el suplemento, no Monos y Monadas, ¿no? Yeah. Entonces, Pepe Olayer le festejó la ocurrencia y se quedó así, pues, ¿no? Hasta el final que nos retiramos. Tuvimos una época brillante. Yo me acuerdo que eso fue el segundo año de Alan cuando quiso privatizar la banca. Entramos justo para esa época, un mes antes, creo. Y ahí convocamos a través de avisos en el periódico, en el mismo diario y también en el Comercio, creo, la convocatoria de dibujantes y redactores humorísticos. Entonces ahí conocí a mi pata, que es hasta ahora Otoniel Rojas, que es el libretista de JB de hace varios años. ¿No? Y con él también hemos trabajado muchos proyectos. Y a mi hermano del alma, que es Mechaín Doroteo Guerra, que firma como Mechaín, que es para mi gusto y para mi conocimiento también el mejor, no solo caricaturista gráfico del país, sino el mejor humorista gráfico del país. Y que alguien me diga el por qué y se atreva a discutir conmigo, encantado, en las mejores, bajo el mejor espíritu de conversación. Ahí lo dejo. Entonces, nos conocimos ahí y nos hicimos hermanos para toda la vida, ¿no? Y con otra gente, con Hugo Janco, David Gilbonio, Carlos Pérez, bueno, tantos otros dibujantes. Tuvimos como cerca de 10 dibujantes y 3 redactores, más Nicolás que redactaba. Ahí empecé a debutar haciendo carátulas, hermano, carátulas a full color.
de caricaturas. Dios santo, era una cosa, pero dije, ya estoy ya embarcado, vamos, vamos. Y muchos también empezamos, nunca habíamos hecho una cosa así. Y el oficio hace, pues, el oficio te hace, hermano. O sea, un médico burro mata a 10 personas, pero el 11 ya sobrevive. Pero como yo tenía talento, era mucho más fácil para mí, ¿no? Y como yo, muchos otros. Bueno, tuvimos un éxito espectacular, tuvo el diario con nosotros, porque salíamos los viernes. Espectacular, espectacular. Y estuvimos cerca de 2 años, fue el año 76, 77, 78. El año 78 empezó a venirse para abajo. Entonces, en ese trance te comentaba el otro día, acuérdate del gran paquetazo de octubre, el medio shock que hubo en el gobierno priista con Salinas, como ministro de Economía. Conocimos, bueno, primero que Nicolás con Susana Vaca, que era la pareja de Nicolás, no era su esposa, pero era una argentina que un poco mayor que Nicolás, pero vivía con él. Escribía también en el semanario. Para otro lado, obviamente. Sí, Susana Roca. No, Susana Roca. Esta era media rubia, de ojos azules, blanca. No es porque la otra sea negra, si es una mujer linda, ¿no? Me encanta Susana Vaca como persona más que como cantante. Y que ella me perdone este atrevimiento. Es mi modesto opinión. Sí. Entonces, se fueron un día, pero nos dijeron, antes de salir, nos estamos yendo a una reunión con un señor que sospechamos nos va a dar una gran noticia económica para todos nosotros. Eso fue todo lo que nos dijeron. Pucha, que nosotros, así que junten sus manos. Se fueron, pues, nosotros nos quedamos trabajando y regresaron en la tarde. Y ahí nos cuenta Susana. Cuéntales tú, Su, le decía. Y Susana nos cuenta, pero muchachos, ustedes saben que acá ya la situación está grave. En cualquier momento antes que nos retiremos, nos pateen por la ventana, vamos a retirarnos por la puerta. Y acabamos de llegar a un acuerdo con este señor que les contamos en la mañana y nos dijo una metáfora absolutamente contundente. Y solamente para que vean ustedes la comparación, es como salir del baño y entrar a la sala. Oh, carajo, esta era una cosa pues formidable, indudablemente, ¿no? Entonces, mañana vamos a ir porque él quiere conocerlos a todos. Y te digo, nunca hemos tenido una acogida y una presentación digno del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Una comilona, pues. Mira, para cada uno de nosotros era una parrilla, hermano, de más o menos 100 mangos. Estoy hablando del año 69. 69. Quizás fines del 79. Claro, 79. Quizás, fines del 89, perdón. Ya estaba terminando. El gobierno. Claro, el 90 acababa, ¿no es cierto? Ajá, claro. Sí, posiblemente haya sido el 88, ¿eh? Sí, fines del 88. Entonces, claro, porque era para empezar el 89, si me acuerdo de eso, ¿ya? Entonces, y este señor era nada menos que Boris Romero Achinelli, el dueño de la gigantesca editorial Brasa. Porque era de las editoriales grandes que tenía el Perú, como Bruño, como Navarrete, como claro, Santillán. Sí. Santillán. Editorial Brasa ha sido una de las editoriales más grandes de esa época. No te digo que su planta que quedaba en Ate, porque la oficina principal quedaba en 2 edificios en la cuadra 27 de la avenida Belleville en San Borja. Pero la planta tenía, creo que, más de 2 manzanas de tamaño. No te digo que una cancha de fútbol estaba dentro de ¿cómo se llama? Del terreno de la planta. Una cancha de fútbol, ya pues, olvídate, ¿no? Bueno, entonces, eso fue, para mí, te voy a decir, fue desde 2 puntos de vista, se abrieron las puertas de par en par, solamente para Mecha y yo. Bueno, entramos ahí, dejamos el Nacional, nos fuimos ahí. ¿Por qué? Porque el señor le había planteado crear un periódico que se iba a llamar Buenos Días, pero que iba a salir cada día con una página de monos y monadas. Entonces se iba a llamar
Buenos días con monos y monadas. ¿Ya? Ah. Ese era el señuelo, la trampa del suplemento. Pero Nicolás jamás había dirigido un diario, pues, y cada mono es en su árbol, ¿no es cierto? Ajá. Pero él quería extender su lado humorístico en el diario y no va así. Tienes que tener otro manejo, tienes que ser, ahí debió haber. Pero ahora entendemos por qué se lo llevó a Nicolás junto con nosotros. Y en ese trance nosotros estuvimos cerca de un poquito más de 2 meses, nos dejó solo porque el tío le dio una plata para irse a vacacionar a Europa. Se fue con Susana, nosotros nos quedamos. Y por primera vez, Kester, hicimos el semanario Monos y Monadas solo nosotros. O sea, Meche y yo quedé a cargo de los chicos. Meche y yo, más o menos éramos unos 6 dibujantes más y 2 redactores. Y todo lo íbamos a manejar con el señor Romero, que era como un Don Corleone. Efectivamente era como un Corleone, un tipo refinado, súper almidonado, con una voz raspadita, un don, ¿ya? Pero muy raspadita, o sea. con sus haces bajo la manga, por supuesto. Después lo supimos. Pero estuvimos ahí y ¿cuál fue? Ahí hemos tenido 3 beneficios. Uno, el más importante ha sido que nosotros podíamos ser responsables directos del mismo trabajo que hacíamos con Nicolás, donde Nicolás se comía el 50% de la creatividad, que es un huevo en la producción de un semanario, ¿no? Entonces nosotros poníamos la otra cuota porque teníamos una reunión para cranear y mientras íbamos haciendo lo que habíamos craneado un lunes, porque salían los viernes, teníamos que cerrar el jueves en la noche, a más tardar 11 de la noche, ¿no? Y salían los viernes tempranito. Entonces, todavía no salía, pero estábamos así, cada sábado cerrábamos, lo entregábamos al señor. Entonces él veía, se reía, así empezamos, hasta que ya en el tercer número ya estábamos pulidos. El oficio te hace, ¿no? Cuarto número, ni hablar. Estamos hablando de que hicimos como 8 números. Una producción tremenda, pues, ¿no? Como si estuviéramos marcados por un horario. Entonces, eso nos dio eso. Cuando Nicolás volvió, se dio con la gran sorpresa, me dijo, carajo, qué bien, muchachos, los felicito, han sabido ustedes, ya sé, para una próxima que haya algún problema, ustedes mismos son. Para nosotros fue importante y determinante porque ahora sí podíamos tener el coraje de sacar algo por nuestra cuenta. Eso fue un paso gigantesco, ¿eh? Sí, con Garrocha, un salto de jabalí. Pero fue también un lanzamiento al ruedo, ¿no? Fue algo arriesgado. Fue como un lanzamiento al ruedo, digo. Claro, así. Claro. O sea, ¿por qué te digo esto? Entonces, cuando ya vino Nicolás, empezó. Ya, ahora sí hacemos el diario. Entonces empezó a pedir la gente, habían hecho un presupuesto. El presupuesto le quedó chico, seguía pidiendo periodistas Nicolás. El tío Romero empezó a aflojar el bolsillo y la mano. Y el buen corazón, bueno, ya, en fin. Nos llenamos como de 40 periodistas más monos y monadas. Que éramos aparte, ¿no? Entonces yo era ahí director de arte de todo, del diario y de monos y monadas. Y Meche era pues, un baluarte y por supuesto era mi mano derecha, ¿no? Era un capo, Meche, es un capo. Entonces, yo aprendí a dirigir también ya más antes, desde el Nacional, tenía mi grupo a ellos mismos, así que a mí me tenían un respeto porque yo era mayor de todos ellos, por 10 años aproximadamente, algunos por más. Entonces, ya. ¿Por qué nos dimos cuenta que era una jugada, una pendencia, para ser más recatados en el lenguaje, ¿no? Una pelleja. Sí. Una perrada, una canallada. Lo había llamado el tío porque era amigo de Alan García y su gente. El tío ya sabía, o sea, nosotros empezamos más o menos en abril, el tío ya sabía que en octubre iba a ser, ya sabía que iba a haber un paquetazo en octubre. Ese es uno. 2, el tío, bueno, el gobierno ya estaba dando los dólares MUC, pero que eran refrendados por un pretexto importante para acceder al dólar MUC. El dólar MUC te lo vendían más barato que el mercado negro.
¿no? O sea, Exacto. solamente comprando y vendiendo dólares te podías llenar de plata. Pero si además sabías lo del paquetazo, imagínate cuánto se disparaba ese dólar después del paquetazo. Claro. Entonces, ¿cuál era el pretexto para llamarlo a Nicolás? Le habían dicho, si tú formas un diario, nadie te va a objetar el pretexto de que estás comprando bobinas de papel para tu diario. ¿Sabes cuánto compró el tío? O sea, el 2 requisito barcos, era tener papel papel, para poder, claro, bobinas de papel periódico, para diario, periódico. circulación. Ese era el Claro, requisito. diarios, revistas, qué sé yo, pero papel periódico. Ya, ya. 2 barcos container es lo que nos dijeron a nosotros que compró. Eso es lo que nos dijeron. Ya te imaginas la bestialidad de verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo. El tiro es que a los 13 días exactos terminó el programa, el proyecto. Fuimos el lunes para entrar a trabajar y nos cerraron la puerta, no nos dejaron entrar. Muchos de nosotros palteados, pues, pero más encima, poco a poco iban llegando los periodistas que son más relajados, porque ellos trabajan hasta la noche. Claro. Y también en eso vemos, pues, como a las 10:30 viene Susana con Nicolás. Todo campante, ni sabían ni por acá. Eso es lo que queremos. ¿Eh? Ahorita te digo, a Soto Boche, eso es lo que creemos. Quién sabe si ya sabían, ¿no? Porque tú sabes que mentir es la cosa más fácil. Si no, pregúntale a cualquier político. Entonces, llega y, ¿qué es lo que pasa? No nos dejan. Le dijimos, no, Nicolás tiene un carácter, olvídate. Es el pata que tiene un bozarronazo, tiene un tamañazo, cuerpo, ¿no? Y encima un carácter de mierda tiene. O sea, él te patea las puertas y entra y pobre el que no le abra, hasta que alguien le sale al fresco, obviamente. Y ahí se baja todo, ¿no? Bueno, como todos los prepotentes. Entró, no, carajo, dijo. Pum, entró con Susana. Voy a hablar con Romero, con Boris. Bueno, el tiro es que se demoraría unos 40 minutos más o menos y bajó, pues, genuflexo, contrahecho, ¿no? Que no era Nicolás, ¿no? Era Nico, ¿no? Entonces, y ahí nos dice, pues, oye, ¿sabes qué? Pucha, que Boris no me ha transado, hermano, me ha dicho que porque ya no quería perder más plata, que ha perdido, no sé, $75,000, creo. Bueno, porque ha hecho muchas cosas, indudablemente nos ha pagado a nosotros todo este tiempo, que eran 2 meses y medio aproximadamente. Y los chicos que trabajaron 15 días, 13 días, les dijo, no, una semana antes empezaron a prepararse, ya ponle 18 días. Yo les voy a pagar su mes completo, pero no más, a los 40. Y que se vayan con esto. Caballero, pues, ya, ¿cuántos habrán renunciado a otras chambas de caballero? ¿Qué vas a hacer? Así es la vida, ¿no? Y a Nico lo callaron y nosotros después supimos que le dieron una plata para que se muerda la lengua. Con esa plata, hermano, Nico salió y nos dijo, esto no va a quedar así. Después voy a ver yo qué hago con este compadre que le voy a sacar. ¿No? Creo que le sacó la lengua. Entonces, pero con esta plata vamos a hacer nuestro propio proyecto, que es sacar nosotros mismos, sin nadie, nuestra revista Monos y Monas. Pucha, nos alegramos. Entonces, hasta 4 beneficios hubo. Primero, conocerlo, que fue bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque solo a Mecha y a mí nos retuvieron en la editorial, porque vieron que éramos los mejores, para hacer las ilustraciones para los textos escolares que hacía la editorial, que era el gran paquete que hacía. Claro, tenía muchos autores, ¿no? Entonces imagínate una colección, pues, de 10 libros de un autor. Imagínate el platal que es. Y a nosotros en aquella época nos pagaban en dólares. Bueno, no voy a extenderme más. Trabajando todavía en la ONA me pasó todo eso, trabajando todavía en la ONA. Y de ahí nos fuimos, me acuerdo que este político que lo defendió a PPK, Alberto Borea, tenía su oficina de abogados en la avenida Corpa, una oficinita muy bonita, creo que era un 3er piso. Él le prestó al comienzo esa oficinita para debutar como Monos y Monadas. Ahí empezamos. Yeah. Empezamos ahí y después el hermano de un redactor que era poeta, que es Lucho Lahoz, ¿no? El hermano de él, que es Jaime Lahoz, tenía una oficinita en la espalda de Natalio Sánchez
en la cuadra 5 de Arenales, en Jesús María, del mismo edificio, ¿no? No del mismo edificio, sino del edificio posterior, atrás. Ahí en el segundo piso tenía una oficinita de él que se dedicaba al ejercicio de diseño publicitario. Una oficinita pequeña, no era grande, ni mediana siquiera, era pequeña. Pero para él era suficiente, es para una familia que mantenía. Y ahí le dieron un espacio para nosotros y ahí empezamos. Hermano, esa ha sido la época más brillante de Monos y Monadas. Porque primero que no imprimimos en papel periódico como hasta entonces, sino que como él ya lo sacaba eso, y su hermano, aparte de que le alquilaron este local, su hermano tenía una imprenta y lo tiene hasta ahora. Y creo que él ha muerto por el COVID, este año, me parece. No me acuerdo, Lucho creo que se llamaba su hermano. Y él sacaba un boletín hípico que fue creado por el papá de Nicolás, el señor Yerovi también, que lo asesinaron en parte de la prensa, ¿no? Porque él trabajaba en la prensa, lo asesinaron ahí, no sé si te acordarás, que tenía un programa radial que decía, esta es mi voz, esta es mi palabra, yo soy el público. Ajá, bueno, él le dijo, vamos a imprimir la revista en el papel obra, que es un papel más blanco y más duro que el papel periódico, que no se amarilla tanto. Ya te imaginas la calidad de la revista. Hermano, claro. Esa ha sido la mejor época. Yo para esto, ya estaba ya en los últimos años en la ONA, ¿no? Todavía había un gobierno aprista y había un patita que era el jefe, que se creía, pues, ya te imaginas, no sabían. Todos le decían doctor, pero no sé doctor en qué era el pato, pero él se creía doctor. Yeah. Y puso de cabeza todo y todos le tenían un pavor al compadre porque era un dictador. Bueno, él supo que yo hacía el trabajo en Monos. A mí me tenía un cierto respeto, creo que porque trabajaba en Monos y Monadas y sabía lo que le iba a costar si me hacía algo. Entonces eso ha sido ya la parte final de mi tiempo en la ONU. Para esto yo trabajaba en el Crión, mis clientes eran del Hotel Crión, del Hotel Bolívar, del comercio, de los hoteles El Golf, viajes y turismo, travel service, en fin. Y aparte, te comento esto también, entre otro paréntesis, yo he trabajado como caligrafista también, he llenado diplomas, hermano. Mi hermano Grover, que ahora es sacerdote y es capellán de la Diringri, él me dictaba las listas y yo lo llenaba pulso a mano. Ahora ya la computadora hace todo y lo hace perfecto. Claro. Y ha abaratado los costos, alucinante. Yo ganaba, llenándome casi 200 diplomas, lo que ganaba en un mes en la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario. Solo para que veas nomás la bestialidad. Y eso lo hacía de un día para otro. Ni hablar, ¿no? Bueno, entonces nos pasó eso y nos fue muy bien, posiblemente unos 3 años más, y habíamos entrado más, posiblemente unos 4 años. Entonces, no. Ya estábamos por terminar el gobierno, ya estábamos en el 90. Entonces le dijimos a Nicolás, a ver que nos aumente, pues, pero entre tanto, con Mecha y yo habíamos creado un machote. Le dije, ¿por qué no hacemos, compadre, nuestra propia revista nosotros? Que ahorita estamos punche, en todo sentido. Y yo creé una revista que se llamaba La Pulga. Yo diseñé el logotipo, todo, y con Mecha hicimos un machote a full color, en formato tabloide, porque después tuve que hacer un machote en el formato de la revista, del semanario, más chico. Y para ese entonces mi amigo Paco Landa, que trabajaba conmigo en el Diario Nacional, se fue como asesor periodístico en el gobierno de Alan García. Entonces, en el año 90, que ya era el último, cuando ya estaban en campaña, acuérdate, ¿no? Claro. Me llama Paco Landa y me dice, oye, Negro, vente un ratito. Yo tenía una conexión con él. Me dice, vamos a hacer una revista y queremos que nos ilustres. Nada más, ¿ah? Ya. Pero ya yo con Mecha habíamos hecho un machote de la revista. Entonces no sabíamos qué diablos hacer con el machote. ¿A dónde vamos ahora, no? Íbamos a tocar puertas, pero todavía no habíamos hecho nada. Entonces, como yo ya tenía una reunión con Paco y me iba a llamar para una chamba, y yo sabía que me iba a pagar bien, estaba trabajando en Monos yo, con Mecha también, y había ya un descontento porque no nos aumentaban hacía ya un tiempo, a pesar que sabíamos nosotros que la revista estaba yendo
viento en popa. Pero no sé qué tipo de intransigencia, no sé, la verdad. Bueno, entonces me reuní con él y me habla sobre esto, y yo de frente le corto de lo que me estaba hablando, de las bondades que me ofrecía, le digo, después de haberlo escuchado, le digo, oye, Paquito, yo tengo un proyecto que creo que te va a interesar. Él ya sabía que yo estaba trabajando en monosimonal. Queremos hacer algo parecido a monosimonal, pero se va a llamar La Pulga. Entonces abrí mi cartapacio y le dije, acá te estoy trayendo el machote para que lo veas. Tengo un tabloide, pues, imagínate, a 2 colores, naranja y negro, con sus mezclas y todo. Y a todo dar el tabloide, a todo dar. Yo hice la carátula, me acuerdo. Hice la carátula, la contra, bueno, casi todo. Y Mecha también me ayudó un montón. Se lo pongo ahí. Y eso no estaba en sus planes. Obviamente no va a ser de este tamaño, pues tiene que ser tamaño en la revista. La revista era La Clave, que era muy parecida a Caretas. No como Caretas, pero con muchos periodistas de altísimo nivel, iba a ser, política. Después supimos que era la revista de Alan García para apoyar a Fujimori. Bueno, todavía no se sabía lo de Fujimori, porque todavía Alan no sabía cuál iba a ser el resultado de la primera vuelta. Bueno, entonces, pero ¿para qué era? Joderlo, Vargas Llosa. Este no entra. No, dale duro. Y el candidato del APRA era pues Luchito Alba, ¿no? Entonces, le dábamos duro y no nos decían nada, mira, nos respetaban. Bueno, ya te estoy hablando del trabajo.